welcome back. How are you feeling heading into a new year? Bienvenidos, ¿cómo sientes de empezar el año nuevo? Buenas tardes, estamos contentos por volver, la verdad que se volvió con una linda energía, siempre es lindo para ir a tus pagos, ir a tu ciudad para recargar energía y bueno, hoy se notó, así que arrancamos bien la pretemporada, de a poquito nos vamos afianzando y bueno, acostumbrándonos al entreno del día a día. Yeah, good afternoon. Always happy to get back here and to return with renewed energy. The off season is always welcome to be able to go home to recharge to kind of decompress after the year and now coming back here, just always happy to get back to it, to get back to working and become accustomed to training every single day again. How important is it to build chemistry and even do like handshakes and everything with your teammates? ¿Cómo es tan importante crecer las químicas con tus compañeros en estos primeros días de la pretemporada? Bueno, es importante mucho más para los compañeros nuevos, ¿no? Que son sus primeros entrenamientos, es afianzarlo, pero principalmente afianzarlo desde el vestuario, desde el día a día, y después bueno, con el entreno de a poco también le vamos a ir explicando, tanto nosotros como el cuerpo técnico lo vamos a ir ayudando para que entiendan cada vez más la idea que pide Oscar, así que esa es la única manera de empujar, agruparlo a lo que ya estábamos para que las cosas sean más fáciles y que a ellos los nuevos se les haga mucho más fácil. Yeah, I mean it's so important, especially for the new guys as they come into their first training session, right? It's important to get that work and build that chemistry on the field, in the locker room as well, and just to push together as we all try and deliver the ideas that Oscar asks for in the way that we play. And the only way to do it is to push, and every single day with the help of the technical staff as well, we'll start to make things a little bit easier, and those new guys will be able to understand the way that we do things and really involve themselves into the group. Tincho, no quiero hablar mucho del año pasado porque yo creo que es periódico ayer, ¿no? Cómo terminó todo, pero ¿qué tan importante va a ser este año que comiencen en una buena forma y a esa misma vez terminen el campeonato de una buena forma, sabiendo cómo terminó todo el año pasado para ustedes? Y lo bueno de esto, siempre voy a decir lo mismo, como en la vida misma, no solo en el fútbol, hay que aprender de los errores, hay que aprender de las cosas que se hicieron mal para que no vuelvan a suceder. Creo que cada uno de su lugar hizo una autocrítica, yo en lo personal también. Así que bueno, lo principal que ahora es un nuevo año, te repito, es corregir esos errores y que este año sea mucho más regular, ¿no? Que arranquemos el año bien y lo mantengamos hasta el final del torneo. Creo que es algo fundamental. La liga tiene muchos equipos muy buenos que tienen altibajos, tienen meses que están bien, meses que están mal, pero nosotros no nos podemos dejar llevar por eso. Somos un club grande, con grandes jugadores, con proyectos muy grandes que tenemos que aprender a pensar como equipo grande y pensar como equipo grande es saber de enero hasta diciembre, hasta la final de la MLS, estar atento y estar consciente de los objetivos que tengamos y de lo que hagamos. Yeah, I think the good thing about that is I can say what I always say, both in football and in life. You have to take a look at the errors that you've made and try and correct those. You have to look back at what you did poorly and analyze that and try and fix those errors to succeed. Within the team, we have to be our biggest critics, our biggest self-critics, both in the team and in our personal lives as well. And you know, I'll say it again. You have to go back and try and fix the errors that we had last year. This league has so many good teams. It's going to have its ups and its downs, and you know, I hope that this year is a little bit more regular for us, where we'll be able to stay more consistent and finish out the year the way that we wanted to finish out the year,
we have to go in and continue trying to fix those after each and every game as well, not just at the end of the season, and continue to think like a big team to achieve the objectives that we want to achieve and go all the way through to December and the end of MLS. Dicho, ¿cuáles son las expectativas del club? Porque hace 2 años se fue a la final de conferencia, el año pasado el primer round, ahora en esta primera reunión que tuvo con el profe, ¿qué es lo que se está buscando desde el día 1 y no tener esos altibajos que suelen suceder, pero que sea tener una línea más consistente, ¿no? Creo que eso se arranca del positivismo, de ser positivo del día 1 y de saber que cuando las cosas no funcionan hay que estar unidos, hay que estar todos juntos, que es la única manera de salir de esos momentos. En el fútbol hay momentos que no te salen las cosas y la única manera que te puede salvar de esos partidos es estando unidos, siendo un grupo muy unido, tanto de afuera hacia adentro y tirando todo para el mismo lado. Por eso te digo lo del positivismo, porque es la única manera de seguir adelante para ir a lograr tanto ese objetivo de la MLS. Desgraciadamente el año pasado nos quedamos muy lejos y nos duele, pero bueno, seguir con esa ambición de querer ganar cada partido que juguemos. Vuelvo a repetir, por eso siempre digo pensar como equipo grande, porque es tener esa ambición de ganar en cualquier cancha, tanto de local con nuestra gente y de visitante, y también cada torneo que juguemos. Así que es de arrancar desde ahí y bueno, y cada uno de sus lugares contagiar para que todo sea más lindo y más llevadero. Yeah, I mean, I think it all derives from positivity, right? As a group and as individuals, we have to stay positive, because that's the only way to get yourselves out of those bad moments. Is to stay positive, to come together as a group and to stay together as a group. In football, there's going to be bad games, right? You're always going to have a bad game at some point in your careers, in your seasons, and the way to push through that and to move forward is to stay positive and come together as a group, both on the field and in the locker room. And I think for us, that's the way that we're going to move forward. And I'll say it again, we have to continue thinking like a big team. We want to go in every single game with the idea that we can win, whether it's at home or whether we're on the road. We have to have those ideas that together as a group we can win, and to achieve those objectives. Last year we fell short of those objectives, but this year we have to go in with the mindset that we can and will win every game as long as we stick together as a group and stay united, and not just in MLS, in every tournament that we play in, we have to have that mindset. Tincho, solo te pregunto solo porque sos una persona bien humilde, si se puede decir, pero ¿sientes que este año tu papel en el grupo se aumentó un poco, sabiendo cómo jugaste el año pasado de una buena forma y entrando este año nuevo, la expectativa está un poco más alta? En lo mismo personal para vos. Bueno, muchas gracias. Uno siempre tiene que ir con esa humildad, con esa fe interna. Creo que cada año siempre me voy a querer superar. El año pasado hice 20 goles, 16 asistencias, y este año voy a querer hacer más. Ese es mi ambición, como respondí recién, la ambición de querer ir por todo, la ambición de querer hacer más goles que el año pasado, de querer potenciarme cada día más. Soy muy agradecido igual a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que trabaja, el staff que trabaja en el club, que siempre me ayuda a querer mejorar afuera de lo que son los partidos, los entrenamientos. Te repito, la ambición la tengo. Mi ambición es superarme a lo del año pasado y pienso que este año va a ser un año diferente, en el sentido de que se fueron varios líderes y lo único que queda es, de lo que quedamos, es empujar con los más chicos y tirar hacia adelante, con la ambición, digamos, que tenga cada uno y con ese contagio. Yeah, I mean, like you said, I'm humble. I have that internal faith in myself, but every year what I want to do is rise above what I was able to do last year. Last year was a good year for me. I scored 20 goals. I had a lot of assists, and personally I did well. But for me, I want to continue having that ambition to always try and better myself each and every day, every game, every season, and to achieve more than what I did last year. And
Obviously, this year is going to be different. There's always changes, but one thing that we can control is the ambition that we have, each and every player here, each and every staff member, to continue pushing forward and achieve the objectives that we want to achieve and be better than we each were in the year previous. Tincho, te voy a preguntar ya que hablabas de líderes, ¿cuánto afecta también en la saga central perder a Rodrigo y a Pedro Vélez? Sinceramente, volver al club de las vacaciones y no verlos es algo que yo soy de apegarme mucho a mis compañeros. La verdad que fue una sensación rara no verlos porque son y van a ser siempre líderes muy positivos, que siempre tiran para adelante, que siempre te ayudan a querer crecer. La verdad que te vuelvo a repetir, me sentí un poco triste por no verlo, por lo que te digo, porque soy muy apegado a ellos, así que bueno, les desearle lo mejor a todos los que se fueron, que le vaya muy bien. De mi lugar, agradecerle por lo que me han enseñado al día a día a lo que es el fútbol, a crecer de su lugar, que me han enseñado muchas cosas, así que bueno, soy muy agradecido y siempre le deseo lo mejor a todos los chicos que se fueron y bueno, y ahora a los nuevos que vinieron. Yeah, I mean, it's showing up to work today and every day coming up. It's weird to not see them. It's weird to not have them in the building. They're incredible friends to me, and every day I came in since being at this club, they would teach me new things about football, and I would be able to learn something from them each and every day. So it's weird, but that's life in football. I wish them nothing but the best to all of the guys that have left the club and moved on to new opportunities. And it's going to be weird not to see them, but just continue to try and carry on what they've taught me and just continue to get better and do my best every single day. But very, very grateful for their time here and the friendship that I've had with them. We'll do one more. Just kind of going off of that, taking the lessons that those players, those long-term players have taught you, do you feel kind of in a position of leadership now to take those lessons, having been here, 4 years now, and kind of lead the next group of players into this team and kind of teach the culture? Hablando de qué aprendiste de ellos, de los líderes del pasado en este club, tienes una responsabilidad de traer esos que han enseñado a ayudar a los jugadores un poco más pequeños, más jóvenes que están empezando en sus carreras acá en Orlando. Sí, bueno, ellos, te vuelvo a repetir, me enseñaron cosas muy buenas que me va a ayudar al presente, a lo que viene y tanto a mi futuro. Desgraciadamente este fútbol ya no lo vamos a tener más, pero me quedo siempre con los momentos lindos, con esos aprendizajes que hicimos mutuamente. Ellos me han enseñado mucho, me han hablado sobre el club muchísimo para saber cómo se maneja cuando yo eran mis primeros días. Así que bueno, la única manera es apoyar a los más chicos y a los nuevos, ¿no? Para que se acostumbren a lo que es esto y para seguir pensando en grande y seguir teniendo esa ambición de querer ir por más y no conformarnos con una victoria, con dos nomás, así que hay que ir por esa regularidad durante todo el año. Yeah, I mean, I'll say it again. They've taught me so much, both about the present and the future, right, and what's to come in my career. And especially in my first days here, they taught me so much about the club and how it operates, and really helped me adjust here. And I want to be able to pass that along to the younger guys and even to the new guys that have already established careers, but they're just now arriving to this team, and to impress upon them to always have that ambition to strive for more and to not just be happy with one victory, but to then, once you get one, go for the next and strive for that and continue striving for more. So I'll absolutely be trying to pass on some of the things that they taught me to the new guys. Gracias, Tincho. Thank you, gracias.